que tiene el mismo valor, ¿no? O a lo mejor más. Y sí, sí está bien. Pero las recomendaciones llegarían más adelante. Durante aquella primera etapa, el objetivo fue observar, durante un tiempo prolongado, cómo funcionaba la enseñanza, es decir, cómo era la interacción entre maestros y alumnos en el aula. Se quería medir el rendimiento de los alumnos y compararlo después con el de otras escuelas indígenas que imparten en español todas sus materias. Bueno, muy bien. Luego vamos a ver otro. Vamos a iniciar un poco el diálogo con nuestros invitados. A mí me gustaría preguntarles, tal vez primero a Gerardo y luego... perfecto, sí. Y luego a Enrique, pues algo central, que tiene que ver con la mesa de hoy, también con el video que hemos visto, algo metodológico, si quieren. Como además el proyecto tuvo diferentes fases, una fase donde los investigadores llegaron, digamos, desde una perspectiva más clásica de la investigación, yo quisiera preguntarle a ambos, especialmente a Gerardo, ¿cómo fue ese proceso de diálogo? ¿Cómo se fueron relacionando los intereses de los docentes con los intereses que traía el grupo de investigación? ¿Cómo fueron dialogando? ¿Cómo se fueron articulando esos intereses iniciales? A mí me interesa mucho la cuestión que menciona el video sobre el aprendizaje compartido, pues entre docentes y entre investigadores, pero además entre niños. Los niños participan en la construcción del conocimiento de la lengua purépecha, ¿no? De la construcción del alfabeto, etc. Se me hace muy interesante como el niño se puede convertir también en un constructor de conocimiento dentro de este grupo, y qué implicaciones literarias, personales y pedagógicas implicó toda esta amalgama de metodológica. Primero, saludarles a todos, amigos y amigas, agradecerles la invitación. Bien, yo creo que en un principio, como toda iniciativa, nunca pensamos llegar a esas clases, mucho menos despertar ese interés de debate en términos de qué es o cómo entendemos la educación indígena, pero más bien cómo se dan las prácticas de la educación indígena, y ya lleva más de 30 años de existencia de la educación en el país, ¿no? En ese sentido, la educación indígena ha estado siempre en el tapiz de lo más bajo de la educación, pero nunca se ha cuestionado el porqué, ¿no? Educación indígena, si la educación rural está más bajo de la privada, de la urbana, la educación indígena está más bajo, un poco por encima de la CONAP, que es educación comunitaria. Y bueno, nunca se ha cuestionado en términos de por qué están en esa situación. Normalmente se tiene la idea de que son maestros malos, no están preparados, y bueno, puede que exista cierta razón, ¿no? Si no estamos preparados para esas condiciones de trabajo desde la lengua para las lenguas indígenas, ¿no? Bien, en ese sentido nace el proyecto de alfabetización de lengua indígena, ¿no? En 1995, justo 4 años antes de la llegada del equipo de investigadores, ¿no? Como una iniciativa de hacer algo diferente, de demostrar desde la iniciativa de los propios profesores ese cambio que pudiera darse o detonarse en toda la educación indígena. Se dice educación indígena, pues tal vez porque somos profesores indígenas hablando una lengua, pero esa lengua no se está potencializando desde las prácticas, no se está usando como medio de instrucción, no se está analizando como una lengua debe ser analizada. Y eso creo que sí está en manos de los que accionamos la educación indígena en estos espacios institucionales. Entonces, así nace esta iniciativa pues como que ayer decía como una revancha a la castellanización caída, que igual no da buenos resultados y que nos mide en términos digamos, con medidas no adecuadas, porque
no podemos tener el mismo resultado con los niños indígenas que con los niños hispanohablantes, porque todos los programas, los textos, los materiales didácticos, pues todos tienen el español, ¿no? Entonces todo eso, y además si le sumamos que los maestros indígenas no estamos preparados ni siquiera para trabajar desde las lenguas indígenas. Estamos preparados para seguir radicalizando, utilizando las propias lenguas indígenas, que esa es otra cosa muy distinta. Entonces yo creo que en ese sentido nace este proyecto. Primero, cómo enseñarles a leer y escribir a los niños desde su propia lengua. Y que eso despertó gran interés para luego pasar a vos cómo enseñamos conocimiento científico a través de esa lengua. Y que eso viene ya en segundo término. ¿Qué término le damos a los conceptos científicos, a todo ese gama de conocimiento que es de tecnologías, de conceptos, de mucha fracción? ¿Cómo le damos ese sentido en la lengua científica? Entonces eso fue el caso de esta, y llega justo 4 años después el equipo de investigación, y desde luego despertó cierta incertidumbre en términos de poder atender esa parte, de decir, bueno, a ver, ¿a qué vienen los señores, no? ¿Qué es lo que nos trae en este caso? Desde luego, el magisterio indígena y no indígena, el magisterio en general, ha sido muy desconfiado desde muchos años, porque bueno, las visitas siempre han sido utilizadas para escribir, para señalar, para ver más deficiencias que las bondades que existen. Y en ese sentido, pues tuvo que haber esto. En mi carácter de director de escuela en aquel entonces, pues tuve el papel de negociar con los compañeros, pero también antes de ver sacado suficiente información de dónde provenía este equipo, quiénes eran, cómo se integró, cuál era el objetivo. Bueno, pues por ahí Enrique fue muy claro también en su llegada con el equipo, y así tuvimos que negociar primero con los profes y igualmente después con los padres de familia. Los padres de familia no hubo mucho problema porque antes ya habíamos negociado nosotros el cambio de trabajo, el cambio comercial desde que íbamos a comenzar una reflexión desde las lenguas indígenas, que pues igual no de todo es satisfactorio para los padres de familia, por la mirada, pues el español era mucho mejor que, o es mucho mejor que el cubierto, y que no quería esa situación no nos sacaba de muchos abusos, ¿no? Sin embargo, eso mismo ya sirvió para convencer a que llegaba el equipo de investigación y que, bueno, juntos íbamos a emprender un trabajo ya más que conjunto, un trabajo más en términos de dar pasos más certeros, porque además, como el equipo interno de la escuela, ocupábamos eso, que alguien nos fuera diciendo qué era lo importante que se iba notando, o totalmente estábamos hacia decadencia, ¿no? Entonces esa parte fue muy fundamental, pero bueno, las dudas seguían con algunos compañeros, ¿no? Porque bueno, se reservaron un buen tiempo de información y hasta ahora entendemos que era parte del proceso de investigación. Entonces ese sería un tanto el argumento que voy a estar diciendo en términos de cómo inició esto y cómo se negoció, cómo se estableció el diálogo entre los dos proyectos, el proyecto de escuela de manera interna y el proyecto de investigación que iba desde lo externo. Gracias. Gracias. Enrique, ¿tú cómo viviste ese proceso, digamos, de articulación? Yo imagino que en ese proceso de articulación hubo mucho consenso y también disenso. No sé si podrías también digamos, centrarte en las partes menos románticas, digamos, porque también es de las que más aprendemos, ¿no? Justamente a la hora de establecer ese diálogo. Gracias. Bueno, las partes románticas ya en el frío de San Isidro en la mañana, cuando nos alojaron en casa maestra, que se iba al patio y lavarse ahí una cubeta que estaba cubierta de hielo. Eso fue el primer romanticismo que nos tocó conocer en San Isidro. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Un saludo a la compañera de la cabina.
¿Cómo lo vivimos? Bueno, en el momento que conocimos las escuelas, en un equipo de antropólogos, lingüistas y pedagogos muy pequeño, de hecho, habíamos recorrido varios estados de la República, estábamos buscando proyectos propios que hicieran algo en educación indígena desde su propia iniciativa. Porque yo llevaba 20 años de experiencia en educación indígena ya, y lo normal siempre era que no nos han capacitado, no nos han mandado los materiales, no nos han dicho cómo hacerlo, pero sí tomar esa iniciativa. Y lo que fue genial en esas escuelas es que rompieron esa inercia y, digamos, habían empezado con algo que, desde el punto de vista estratégico, es muy a defensivo. Con niños prácticamente monolingües en lengua indígena, no les había funcionado enseñar el español, que es absolutamente lógico, pero dentro de la educación indígena en Latinoamérica, en parte del mundo, no parece lógico. En Estados Unidos es una aberración del English Only, que se enseñe solamente en inglés a los niños mexicanos, y los resultados son igualmente pésimos. Pero por razones políticas y lógicas, pues es difícil hacer este cambio, porque los mismos maestros están formados en esa lógica de la castellanización, de la transición al español, que la lengua indígena no sirve para comunicación pedagógica, para reflexión, etc. Entonces llegamos a las comunidades, conocimos cómo trabajaban, llegamos, pero no tan de sorpresa, porque nos acompañó un maestro purépecha muy reconocido, ¿verdad? Y también, de algún modo, los dos que encabezamos el proyecto éramos un poco conocidos en el ámbito de la educación indígena, sobre todo de quienes estudiaban en la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, digamos, había un conecte y nos invitaron con enorme generosidad de quedarnos ahí y estudiar como en su funcionamiento escolar. Nos pasamos una primera etapa con un enfoque, digamos, bastante clásico, creo que sigo pensando que es válido, de antropología educativa, de pasar mucho tiempo en las escuelas, de hacer una etnografía de la comunidad. Bueno, en el primer año pasamos casi 8 meses en trabajo de campo, eso es bastante excepcional. Hay muchos de doctorado que se hacen en verano en trabajo de campo, ¿no? Sobre todo para todo eso fast, o sea, rápido. No, quedamos mucho tiempo, rápidamente en el aula se normalizaron las actividades, ¿verdad? Porque el primer día cuando uno aparece se sienta ahí tranquilamente en el rincón del maestro, tiene todo súper bien preparado, ¿no? Con sus materiales. El segundo día ya como medidas hasta aquí también está todo preparado, pero el tercer o cuarto día entra la normalidad, no hay forma. Y eso es lo que queríamos ver, entonces eso lo fuimos estudiando. Y ahí sí, como dijo el maestro, y también aparece en el documental completo, bueno, ellos estaban de repente, un poco a disgusto, porque no dábamos inmediatamente resultados. Por un lado, porque no teníamos cruceros. Ellos querían que les dijéramos cómo hacerlo, cómo enseñar. Y dijimos, bueno, nosotros no lo sabemos así nomás porque no hay una descripción del manual. Y en segundo lugar, si queremos investigar más a fondo cómo funcionan las cosas, debemos intervenir lo menos posible para no alterar la situación. Si a muestra le decimos que hiciste bien, hiciste mal, algo así, eso cambia, digamos, la situación de estudio. Aunque la primera vez también hubo interacción, colaboración, organizamos los 5 más talleres con gente propia, con especies mexicanos, incluso de extranjero, que se llevan por una semana a realizar algún tipo de actividad, ¿no? Pero fue una fase más clásica de estudio, de cómo llegan a hacer, ¿no? Y después podemos hablar de los resultados. Muchas gracias, Enrique. Seguro que hay mucho más que decir, pero tenemos que ajustarnos, ¿no? Un poquito al tiempo. Vamos a pasar a ver el segundo, ¿sí? Por favor. Gracias.
Lo hemos probado 10 veces esta mañana y funcionó perfectamente. Es la parte de... Mientras se ven los problemas técnicos, yo quisiera comentar una parte del videoclip que no lo han comentado ellos, tal vez tenga la siguiente, la pregunta primera. En el video hay un momento donde Enrique está hablando con Gerardo, no sé si yo no viste estos recortes, y entonces Gerardo le dice a Enrique: muy bien que vengan a investigar, en la primera fase, ¿no? Qué bien que vengan a investigarnos, nos están grabando, nos están observando, pero esto, ¿qué de esto es útil para nosotros, no? Ya digamos cómo estamos, pues ellos están como esperando una respuesta, una retroalimentación, digamos, inmediata. Mientras el equipo necesitaba como su tiempo, digamos, de recopilar información y analizarla, ¿no? Y a mí eso se me hizo muy sugerente, es lo que me motivó, digamos, esta pregunta. No sé si puedas comentar algo, Gerardo, sobre ese juego de intereses entre unos investigadores que van y quieren ver procesos y no quieren como hablarle, digamos, divulgarlos a nadie los resultados porque es parte del proceso, y los sujetos que se sienten así como observados y analizados no reciben retroalimentación, que llegó por después, ¿no? Mientras entregamos. Creo que sí, vale la pena. A esta parte, en términos decía yo que llevamos 4 años ya y es a veces desesperante cuando por la parte de los supervisores, de la estructura, no hay un acercamiento y no nos damos cuenta si estamos bien en el camino correcto. Sí es desesperante, ¿no? En ese término, creo que la primera reacción fue eso, ¿no? A la llegada de ellos, de los investigadores, decir: pues vienen los que van a dar la solución, ¿no? Los que nos van a dar luz en este trabajo. Sin embargo, pasando meses, años, la situación no fue así. Ellos, los que Enrique, necesitaban más elementos, más tiempo. Y bueno, los profesores, lógico que sí se desesperaron, porque la visita, la permanencia del equipo, pues se volvió una rutina diaria de grabación de clases, de estar en el salón. Tan ordinario fue que ya en los últimos, por la entrada de ellos a los salones, ya no era, ya era normal, pues nadie se oponía, pero sí en las reuniones propias de la escuela, los profesores tanta relación, nunca nos han dicho cómo está, ¿no? Algo así como lo que el enfermo a veces va bien, va un año a medio y nunca dicen cuál es su enfermedad, ¿no? Entonces yo entiendo esa parte como una desesperación del cuerpo de profesores. Sin embargo, porque Enrique y el equipo y pues, toda la gente que acompañaba a este equipo sí fueron capaces de dar respuestas en términos de decir: sí, vamos, necesitamos más elementos, ¿no? Entonces yo creo que ese sería así como que una parte más dura de negociar con los compañeros, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. Creo que ya solucionamos el problema técnico. Vamos a ver el video. Lo más importante de este proceso es el cambio que ha desencadenado en todos los actores involucrados.
Por un lado, los investigadores, que han dejado de ser distantes figuras de autoridad académica. Por el otro, los maestros, que se acercaron a su propia práctica con una mirada crítica y científica para asumir con mayor criterio su papel fundamental en la educación y la producción del saber y la cultura. Y los niños, quienes aprenden y reafirman el valor de su cultura y son capaces de desarrollar con plena seguridad en sí mismos el potencial de su primera y segunda lengua como ventanas al currículo nacional y universal. Hablar purépecha ya no es para ellos un motivo de marginación y vergüenza, sino una herramienta valiosa para abrirse camino a la sociedad del conocimiento, que les hace ser distintos y especiales frente al resto del mundo. Los resultados de dicha investigación tienen un gran valor científico. Demuestran que en aquellas escuelas donde se enseñan la lectura, la escritura y las matemáticas en la lengua materna o L1, los niños obtienen mejores resultados en purépecha que las escuelas castellanizadoras. Pero lo mismo sucede cuando leen y escriben en español, su segunda lengua o L2. También obtienen mejores resultados que las escuelas castellanizadoras. Hallazgos como este han transformado la manera de entender la educación bilingüe. Antes se pensaba que al aprender dos lenguas, estas se desarrollaban por separado y se ubicaban en distintos lugares del cerebro. Hoy sabemos que esto no es así. Por el contrario, existe en el cerebro un área compartida muy importante. Imaginemos que el centro del lenguaje en el cerebro de una persona bilingüe es como un témpano de hielo, un iceberg con varios picos que sobresalen del agua. Estas puntas representan a las lenguas que, como el pure y el español, son totalmente distintas en su estructura lingüística. Debajo del agua, sin embargo, se desarrolla una capacidad compartida de varias competencias abstractas que el psicólogo canadiense Jim Collins llamó capacidad o proficiencia común subyacente a las. Cuando un alumno ya aprendió a hacer sumas y restas en su propia lengua, puede transferir esta competencia a su segunda lengua. En los grados más avanzados, cuando los alumnos han adquirido mayor dominio del español, la transferencia se da en ambas direcciones. El español contribuye cada vez más a la construcción del conocimiento y además, lo que el alumno aprende en español también lo puede utilizar en purépecha. Los niños los veíamos en los salones que en segundo, tercer, cuarto año escribían de corrido y bastante bien redactaban en su lengua. Y eso fue algo muy positivo y más sorpresa nos dio cuando vimos que en cuarto, quinto, sexto, esos mismos niños que casi no tienen contacto con el español aquí en la comunidad, redactaban también bastante bien español. Eso fue lo sorprendente. Y pues comparábamos esta escuela con una escuela, pues la de control o de comparación, donde desde el primer día del primer año de primaria los maestros enseñan a leer y escribir español. Se le hacen un poco la promesa a los alumnos o a los padres: mira que no, estos niños van a aprender muy bien español, van a saber leer y escribir español, porque desde el primer día lo hacemos. Y hoy en día sabemos, a nivel científico se sabe que no es el camino correcto para niños que no hablan esa lengua. Por el contrario, el llamado proceso de castellanización consiste en que los maestros intentan alfabetizar y enseñar los contenidos curriculares en español, una lengua que los alumnos no manejan. Como vemos, el español todavía es muy pequeño o inexistente. Por eso su canal está cerrado y la flecha del aprendizaje rebota. No puede llegar al área común y producir conocimientos. En cambio, la lengua materna indígena es de buen tamaño y su canal está abierto al aprendizaje.
pero no hay flecha, porque los maestros no aprovechan la lengua de los alumnos. No creen que a través de ella se pueda construir y transmitir el conocimiento escolar. De ahí el bajo rendimiento que existe en muchas escuelas indígenas por culpa de una educación castellanizadora, mal concebida y mal aplicada. Que estoy muy orgullosa de ser purépecha, de hablar purépecha, de hablar una lengua indígena, porque me gusta dominar muchas lenguas y ser mejor, ¿no? Así mejor, una persona que se hace chingona, como dicen algunos, y ganarle a las otras personas. ¿Por qué? Porque hablo una lengua diferente, pero que al mismo Una disculpa, porque esto es documental muy armado, del cual hemos tenido que sacar mini clips y armar de nuevo. Es una pequeña falla porque no tienes el tiempo de buscar todo, pero el contenido es Sí, gracias. Bueno, yo tenía una pregunta, una cuestión que se me hace muy interesante, que tiene que ver con lo que acabamos de ver ahora, ¿no? Con lo que se enuncia como la proficiencia común subyacente de las lenguas y, digamos, con no quiero llamarlo descubrimiento porque no es un descubrimiento, pero sí es digamos, como una evidencia científica. Yo recuerdo los que conocen la cuestión de la educación bilingüe de lugares indígenas en México, saben que en este país, ya en los años 40, los años 30, estaba académicamente demostrado que el método directo del aprendizaje en castellano no era eficiente. Los niños no aprendían castellano con el método directo. Pasaron 30, 40 años hasta que México lo pudo reconocer. Hasta los años 80, donde se empezó a dar ese bilingüismo, que es castellanizador también, pero se usaba ya el método indirecto, digamos. Entonces ocurre, yo interpreto esto como algo muy parecido. Hay evidencias, tenemos evidencias, vamos a llamar científicas, que los niños, si usan su lengua materna como L2, es decir, niños que son monolingües en purépecha en este caso, reciben una educación monolingüe en castellano, no se consiguen mejores resultados académicos, no tienen mayores competencias ni en su lengua ni en la otra, y existen muchísimas, digamos, evidencias científicas, por decirlo así, como demuestra el video. Sin embargo, la práctica generalizada sigue siendo ese modelo castellanizante, mal entendido, mal aplicado, como dice el video, y yo lo que le pregunto ahorita a nuestros dos dialogantes es cuál es su opinión respecto a esto que se plantea. ¿Por qué esta persistencia del modelo, a pesar de este reconocimiento desde hace décadas, años? Bueno, quizás muy brevemente nosotros utilizamos aquí un esquema de quizás la persona más famosa del mundo sobre educación bilingüe, que es el canadiense James Cummings, que desde hace más de 20 años elabora teorías y prácticas, que trabaja mucho con maestros en California, en Texas, en muchas partes del mundo, ¿no? Lo que sucede es que la conclusión a la que llega, es decir, que las lenguas no funcionan de manera separada en el cerebro y por lo tanto las partes más cognitivamente exigentes y descontextualizadas funcionan en conjunto, es contraintuitiva. O sea, intuitivamente no creemos que sea así. Por eso hay muchas teorías de que una lengua estorba a otra. A los niños de Estados Unidos que llegan inmigrantes se les olvida el español, se les olvida de cultura para transformarse en buen ciudadano americano en base de todo en English only. Y lo mismo pasa con la educación indígena aquí y en muchas partes del mundo. En la India hace poco vimos también que tienen que luchar con los mismos problemas, de que hay una teoría folk que piensa que lo más esté expuesta una persona o un niño a la otra lengua, mejor va a aprender. Y los resultados científicos en muchísimas partes del mundo muestran lo contrario, que si no hay condiciones sociopsicológicas, pedagógicas, comunicativas para que eso funcione, entonces no van a aprender bien, sobre todo lo que son las actividades, la
digamos, técnicamente la proficiencia cognitivamente exigente, que es matemáticas, lectura, escritura y otras habilidades, ¿no? Entonces, lo que vimos en el caso de San Isidro es que rompieron con esa inercia y fueron muy osados, muy valientes, en contra de todo el sistema que lo rodea, ¿no? De decir, no, vamos a enseñar en la propia lengua. Fue la primera ruptura y después desencadenó un proceso sumamente interesante de que años después dijeron, bueno, y nuestra cultura pequeña, ¿dónde está en el aula? Es otro proceso, ahí andamos todavía, ¿no? Pero esos conocimientos que aquí estamos mostrando, incluso tratando de una forma didáctica para cualquier maestro y maestra del mundo, por eso mes vamos a estar con esto aquí, ya tiene su título inglés en la conferencia anual de California de educación bilingüe, es que se necesita un convencimiento a través de la práctica, ¿no? Porque maestros y maestras, padres de familia, tienen por qué creernos a los investigadores, ¿no? Porque tantas mentiras que nos se dicen desde las cátedras, en todos los campos, en medicina, en muchos campos. Entonces, lo que aquí tenemos son casos donde esto funciona y da buenos resultados. Y por eso, digamos, pensamos que es importante de que esos resultados científicos no tienen validez en sí si no son asumidas. Y con eso termino. Hasta la fecha, la Dirección General de Educación Indígena de la CEP, no sé si hay funcionarios aquí de aquí, ayer han llegado, ya se fue, viene a hablar y no a escuchar. Nos dejó plantado el director de lenguas indígenas de la DGI ayer, iba a exponer en la organización, pero afortunadamente no vino. Lo que pasa es que hasta la fecha no ha desarrollado la SEP un currículum intercultural bilingüe en México por razones de ideología del Estado, ¿no? Y eso hay que decirlo, hay que moler para que eso cambie. Hasta ahora tenemos una propuesta de lengua indígena como lengua adicional, ¿no? Que en las escuelas generales se va a enseñar inglés en ese espacio y en las escuelas indígenas pues la lengua indígena, ¿no? Que cualquier lenguaje es una aberración ya. Entonces, si las lenguas indígenas de un niño que llega a los 6 años a la escuela, es monolingüe, y dice, ay, ¿sabes qué? Tu lengua es adicional, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas en México son pueblos adicionales a la sociedad mexicana. Pensemos un poco qué contenido ideológico se está formulando con esas propuestas que hoy hay que hacer. Sí, yo en ese punto estoy de acuerdo con Enrique, como maestro de educación indígena hace por 30 años en el territorio. Creo que eso es lo que pasa y no tanto eso fue lo que nos llevó a iniciar este cambio, ¿no? Si nos gusta, hablamos de 20 años de educación indígena formal ya, en el 78, ¿no? De educación bilingüe y cultural. Y nos preguntamos dónde está la educación bilingüe y cultural, ¿no? Y ya llevamos un poco más de 10 años con educación intercultural bilingüe y bueno, por ahí creo que dan serias algunas prácticas muy aisladas, pero no en todo este congreso y en muchos que hemos participado, pues todavía no hay una conclusión de ideas de decir que esto puede ser, ¿no? Entonces yo creo que a veces nos rebasan los tiempos, ¿no? Y tratamos de perfeccionar, ayer mismo lo decían en algunas mesas, perfeccionar conceptos, conceptualizaciones, mientras los tiempos se van y no hay para las prácticas, ¿no? Entonces en esa parte creo que es importante reconocer que no hay ningún programa ni plan bilingüe de facto dentro de lo que es educación institucionalizada, y menos para las lenguas indígenas, ¿no? Las lenguas indígenas siguen siendo consideradas como lenguas ya del pasado, lenguas que no tienen el mismo sentido de enseñarlas, lenguas que no pueden transmitir conocimiento. Sin embargo, creo que aquí se demuestra en este trabajo todo lo contrario. La niña que habla, creo que tiene toda persona, ¿no? Y tiene toda la expresión de lo que se puede alcanzar. Recién ya en Michoacán discutíamos, a ver, son dos cosas diferentes. Una cosa es que el niño no sepa distinguir los colores, y otra cosa es que no lo haga en español, por términos del español, ¿no?
Entonces hay que distinguir esas partes en la educación indígena. Sería de todo mundo decir que un niño en colegio que no puede distinguir los colores verdes, desde luego, ¿no? Lo que no puede es a lo mejor expresarnos en español, en la lengua española, ¿no? Pero eso no quiere decir que no conozca los colores. Y mucho tiempo, porque yo pasé por ahí, yo fui educado totalmente en la educación indígena, esos eran motivos para reprobar a un niño, ¿no? Porque no lo dijo verde, cuando para mí es un arte, ¿no? Pues no sabe, ¿no? Reprueba. O no puede decir, no puede ser 5 en español, pero sí puede ser yugo en purépecha. Bueno, pero como no lo dijo en español, pues no sabe, ¿no? Entonces son contradicciones que tienen que estudiarse a profundidad y ver si no estamos cometiendo en ese sentido todavía, no sé, unas faltas, no sé cómo se llamaría eso, alta discriminación, no sé cómo lo podríamos decir, entre probar a un niño en ese sentido. Porque no lo dijo en una lengua, pues no lo sabe, ¿no? Entonces hay que distinguir conocimiento, pues en cualquier lengua se puede dar, se tiene, ¿no? Una segunda lengua, pues esa es otra modalidad que sí tenemos que discutirla más en proyectos, han sido divididos en proyectos para esta reforma. Sí tiene que discutirse más si está dando efectos, o puede dar efectos mayores de lo que ya se han alcanzado. En ese sentido, pues está a la vuelta la evaluación próxima que tenemos que hacer nuevamente ya este proyecto para dar cuenta si se está avanzando en ese sentido de la enseñanza de esta como segunda lengua. Pero lo que se muestra es el detonador, ¿no? Psíquico, mental, que como lo que demuestra la niña, si fortalecí mi lengua y aprendí mucho, y luego estoy aprendiendo el español como segunda lengua, y luego una tercera y una cuarta, creo que ahí están las bases. Y pues tendríamos que explotarnos un poco más y estudiarnos un poco más de lógica personales. Bueno, desgraciadamente ya estamos sobre el tiempo, así que les voy a pedir una cosa dificilísima. Sí, la última pregunta que les voy a pedir que me respondan así una mini frase, que tal vez dé pie como a que ustedes puedan profundizar o platicar, ¿no?, con los dialogantes ahorita que cerremos el diálogo, ¿no? Para mí es importante pensar este caso como un caso, digamos, en muchos sentidos exitoso, digámoslo así, pero en muchos casos nos preguntamos, salió en una mesa el día de ayer, ¿qué pasa con estos casos que están muy localizados y que tienen que ver con proyectos muy específicos, de repente del carisma del director o de la iniciativa del grupo de investigadores, ¿no? Se agotan, o a veces se agotan en sí mismos. ¿Cómo ven ustedes la capacidad que tiene esta experiencia de ser trasladado a otros contextos? Desgraciadamente les voy a pedir que me respondan así en 2 líneas y bueno, dando pie un poco a que luego los participantes se puedan acercar a ustedes a profundizar en este tema. Si quieres, Enrique. Déjame empezar porque pues, ahora el director del caso indígena de Michoacán, cómo se puede ampliar allá y más allá de Michoacán una experiencia así. Sí, Yolanda tiene toda la razón y es un mismo debate en educación, en las ciencias de la educación, que los modelos ejemplares o los modelos experimentales no son fácilmente aplicables o generalizables fuera de esa área. Esto es un debate bastante antiguo sobre esto. Y que en muchos casos un proyecto pues nace con un liderazgo y por muchas casualidades, como las revoluciones se hacen por un conjunto de casualidades en tal día empieza, pues así también estos proyectos u otros dependen de muchas cosas que no conocemos y que se agotan muchas veces, ¿no? En otras palabras, lo han dicho varias investigadoras ayer, cuando esa alianza o ese conjunto de factores dejan de existir. En otros países, en México, no tenemos la cooperación internacional en educación indígena, por ejemplo, pero de Guatemala para abajo sí la hay, y el gran especialista Luis Enrique López, que habló el primer día. Y ahí también la gran pregunta es cuando esa cooperación que llega con dinero, con expertos, etcétera, países que no pueden, digamos, sostener eso desde un inicio, cuando se van, continúan los proyectos o se vienen abajo.
desgraciadamente en muchos proyectos civiles. Concretamente en este caso, nosotros hemos hecho esfuerzos, Real lo va a extender, de que otras escuelas trabajen de este modo o un modo parecido. Y hay muchas escuelas muy interesadas. Hay invitaciones, viene mucha gente a ver cómo se trabaja. Estuvo hace años una delegación, creo, de 60 maestros mapuches de Chile, ahí en San Isidro y de otros lados. Sin embargo, eso no se transforma automáticamente en un cambio en otras escuelas. Entonces, ya hay gente que dice, con cierta razón, que no es replicable. Yo creo que sí es replicable y nosotros, ni Gerardo ni yo, ni todo el equipo trabaja tantos años para 2 escuelas. Nosotros queremos que esto sea un modelo, una modalidad oficialmente aceptada por la SEP en algún momento, próximo sexenio, con suerte, ¿no? Una modalidad porque funciona mucho mejor que todo lo que hasta ahora ha propuesto la SEP en educación indígena, ¿no? Pero eso no basta, porque tiene que ser asumido por maestros. Ahí entra un factor importante, con eso prácticamente termino, que es un proyecto que tiene que ser propio, no tiene que tener legitimidad, y ahí reside la gran dificultad de extenderlo a otro punto. Entonces, nuestra principal estrategia es de que nosotros hemos desarrollado a través de los años, y eso casi nos ha aplicado aquí, un currículum completo de primaria intercultural bilingüe con todos sus instrumentos basados en el currículum oficial, ¿no? Y esos instrumentos ya en otras escuelas de están viendo, todavía no mucho, y otras escuelas pueden apropiarse de esos instrumentos que es imposible que una escuela haga eso solo. ¿No? Nosotros hemos tenido que buscar a los mejores expertos en México y en otros países para ayudarnos. Eso no es fácil. Sobre todo hacer un currículum donde se integran lenguas y contenidos curriculares desde el primer momento, donde también el español en el primer año ya es lengua de instrucción. Es muy complicado hacer eso. Entonces, una estrategia es que otras escuelas se apropien del currículum, los materiales, y hagan su propia variante, ¿no? O sea, así como una foto no se va a replicar ningún modelo, pero hay que buscar estrategias, instrumentos, formación de profesores, por ejemplo, que hagan que otras escuelas desarrollen su propio modelo, porque creo que en México tenemos que tenerlo muy claro. La educación en general no se va a arreglar desde la SEP, desde el centro, desde el DF. Creo que políticamente eso ya tuvo un momento histórico muy importante, muchos años, pero hoy la educación se remienda y mejora de nuevo desde la base o no abajo. Y yo creo que tiene razón Rick, yo creo que todos nos tenemos en eso. Las revoluciones no se hacen de cúpulas, ¿no? Se hacen desde los pueblos. Y entre mayor número se convenza de profesores de lengua magisterial indígena, no indígena, en hacer este tipo de cambios, creo que las cosas van a terminar más pronto. Pero si esperamos que por términos o por poder del Estado se hagan las cosas, sería retardado y tal vez nunca llegue esto a suceder. En ese sentido, creo que ahí tienen ustedes un tip para seguirlo reproduciendo en algunos otros lados donde las condiciones lo favorezcan. Pero igual compartimos este trabajo con muchos compañeros que también están haciendo lo propio, los compañeros de Chiapas, de Oaxaca, de todos lados están haciendo cosas muy importantes, pero siguen siendo invisibles para el Estado. Y eso creo que tenemos que buscar mecanismos de cómo incidir en esta toma de decisiones de las políticas públicas y concretamente para la educación de los indígenas y para los indígenas. Creo que es muy importante esta parte y yo lo dejaría pues, en esos términos. Gracias. Parte del diseño, pero ya estamos les agradecemos por supuesto muchísimo la presencia de los dos. Si hay más preguntas nos pueden abordar y nos pueden ahí explotar hasta tarde noche. Gracias. Ok, si me acompañan un minuto, por favor.
agradecimiento por su presencia acá. Y uno les quiere hacer unos comentarios, por favor, tenemos un momento. Solo un momento para unos anuncios. En primer lugar, Enrique ya mencionaba periódicamente, quisiera pedir un fuerte, fuertísimo aplauso por nuestros dos productores, por Cristina y Mario. En segundo lugar, hay pequeños cambios menores, algunos los hemos apuntado ahí en las puertas de las salas. La ponencia de los colegas de la Veracruzana, de Gerardo Alatorre y demás, se pasa del panel 3.5 al panel 9.4. Es la misma hora, simplemente en otro lugar, tiene que ver con la composición de los grupos. No tienen lugar las presentaciones del libro de José Antonio García, de la conferencia que no pudo venir, ni tampoco la presentación, esa es la única que se cancela, pero sí tienen lugar las presentaciones del libro de Laura Serena Mateos y de Agostino Portera. Y tenemos dos presentaciones de video, una a la 1 y otra a las 4 de la tarde, y por cuestiones de equipo las pasamos a la hora 3, de la hora grande. Ahí va a haber las presentaciones de video. Aquellos que tienen pósters, por favor pónganse en contacto con Laura Mateos abajo. Los pósters se van a presentar, espera un momento, por favor, los pósters se van a presentar donde se exhibieron los libros y donde está la exposición de carteles artísticos, porque hay más posibilidades. Las constancias que faltan o que tengan errores se las mandamos después por email porque ya no da tiempo a hacerlas. Las que ustedes se encargaron están ahí para aquellos que necesitaban constancias de asistencia. Lo mismo con Sharon, las facturas ya están allá abajo, pasen por favor a recogerlos. Aquellos que todavía no son, por alguna razón, miembros de la Asociación Internacional para la Relación Intercultural, les queremos hacer la invitación de hacerse miembros, también es con Sharon ahí abajo. Y por último, ya que no nos vemos todos, quisiera agradecer muy especialmente al equipo que nos ha estado apoyando en todo esto. En primer y principal lugar, sin la colaboración de nuestro informático Alan Pérez, que han realizado grandes cosas. Aparte, como ustedes han visto, esto no es una empresa individual, sino es una empresa colectiva. Quisiera leer brevemente los nombres de quienes nos han estado apoyando en el comité local y como estudiantes voluntarios. Aparte de Alan, han sido Gonzalo Agama, Sharon Garrigan, Fernando Luján, Laura Mateos, María Hernández, Analisa Ochoa, Daniel Montañez, Adrián Gómez, Alisaí Hernández, Cristina Kleiner, Mayeli Ochoa, Celestina Tiburcio, Yolanda Jiménez, Elizabeth Parra, María Carmen Hernández, Belén Ferreira, Blanca Mendoza, Adriana Tequile, Alejandro García, Miriam Pepone, Nancy Pérez, Claudia Liliana Fernández, Roxana Berenice García, Diana Kareli Varela, Violeta Denis, Xiomara Naves, Marina Redondo, Guadalupe Mendoza, Jacqueline Araujo, Sergio Saldo y José Bautista. Muchísimas gracias por todos. Y un último anuncio, Jaime hizo un equipo trae copias del video, pues alguno de ustedes quisiera ver una copia. Gracias. Sonido de... Mira, está muy bien hecho para...